acá. Ok. Bueno, ahora sí empezamos formalmente. Ahora estamos haciendo la grabación. Bienvenidas y bienvenidos entonces al taller Descubre el poder de tus emociones. Yo creo que a lo largo de la historia hemos trabajado muchísimo en lo que es el desarrollo de habilidades prácticas y de habilidades técnicas. Pero una de las cosas, uno de los de parte del conocimiento que más se ha dejado de lado han sido las habilidades blandas, en este caso las emociones. De alguna forma yo tengo la mirada de que han sido bastante subestimadas, pero hoy en día cada vez más la ciencia valida la importancia del mundo emocional y ahora el mundo se volcó hacia el estudio del fenómeno humano y de las emociones, porque ahora nos dimos cuenta que teniendo toda la tecnología, que teniendo todas las comodidades, que teniendo incluso todos los recursos económicos, nos encontramos con una cierta crisis a nivel emocional, con cierto vacío, con cierta inconformidad. Entonces es como abrir los ojos y decir, bueno, con esto no alcanzó, entonces por este camino no era. Y se vuelca la mirada del mundo, incluso del mundo científico, hacia lo que son las emociones y el mundo emocional. Así que por eso diseñamos este taller para compartir un espacio de valor. Yo soy venezolano, así que me inquieta todo lo que tiene que ver, digamos, con el desafío que enfrenta hoy el venezolano tanto dentro como fuera del país. Y por supuesto, parte de mi misión de vida es compartir recursos y conocimientos, así que hice una invitación extensiva a personas de otros países. Bueno, permítanme comentarles un poquito, quiero que me vean un poco porque me gusta presentarme más que a través de las palabras, también que puedan ver ese lado humano a través de las imágenes. Bueno, acá me ven, ¿ok? Seguramente quienes han asistido a mis talleres han podido ver estas fotos anteriormente, que de alguna forma relatan un poco algunos momentos de mi vida. Por ejemplo, que me gusta el deporte, que he tenido distintos emprendimientos. Hoy soy coach ontológico profesional. Antes de eso estudié licenciatura en administración de empresas y antes de eso estudié radiología médica. Me dedicaba a lo que es resonancia, mamografía, densitometría ósea, ortopantografía, eh, resonancia magnética nuclear en general. Bueno, pero hoy me dedico al coaching de manera exclusiva. ¿Por qué? Les voy a decir por qué lo elegí. Lo elegí porque encontré un conjunto de herramientas maravillosas que me permiten tres cosas, básicamente. Yo dije, como dice un amigo mío, esto me cierra por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos que yo le llamo el círculo virtuoso del coaching. El primero es que yo crezco porque es un mundo en el que me estimula a prepararme, a estudiar, a tener herramientas de desarrollo personal y profesional. Entonces, ese es el primer vértice del triángulo. El segundo es que eso también me permite facilitárselo a otras personas. Es decir, no solamente es algo para mí, sino es algo que también lo puedo compartir, lo puedo multiplicar. Ese es el segundo vértice del triángulo. Y el tercero es que a través de este servicio y crecimiento personal se genera también prosperidad económica. Así que para mí, las actividades en las que yo participo que cumplen con estos tres vértices en triángulo, la verdad, a mí realmente me generan felicidad y satisfacción. Así que bueno, lo elegí el coaching, hice una declaración. Cuando lo elegí, pasó un tiempo, hice una declaración. Y mi declaración fue esta. Dije, mi compromiso es servir, facilitar recursos, herramientas y experiencias que les permitan a las personas, instituciones y organizaciones conectar con resultados que se traduzcan en ¿qué? En bienestar, sustentabilidad y expansión. Es decir, esto lo hago porque es mi misión de vida. Por eso estoy acá. Y por eso me dedico a esto, porque lo elegí como mi misión de vida. Tengo la suerte de poder decir, elegí mi misión de vida y tengo claro mi propósito. Y yo creo que eso también es parte de lo importante y de lo útil para desarrollar una buena gestión emocional.
Bueno, ahora que me conocen un poco, les voy a presentar un poquito lo que es el programa del taller. Vamos a estar aproximadamente 2 horas, quizá un poco más. Voy a tratar de hacer lo máximo para que se lleven todas las herramientas el día de hoy. Por supuesto, después vamos a compartir este material en otras instancias, ¿ok? Las personas que están inscritas, por supuesto, le vamos a estar compartiendo el material y quienes asistieron. Bueno, les presento el programa del día de hoy. Primero vamos a hablar un poco de emociones, sentimientos y estados de ánimo. Vamos a comenzar a diferenciar un poco eso, porque es importante antes de avanzar. Ya les voy a explicar por qué. Luego vamos a ir a algo que llamamos en el coaching ontológico los actos lingüísticos, ¿ok? Que de alguna forma son las distintas formas que puede tener el lenguaje y cómo podemos hacer uso y sacarle provecho a eso. Después vamos a hablar de la gestión básica de las emociones. Ahí vamos a descubrir cuáles son las conversaciones más recurrentes detrás de cada emoción. Después vamos a hablar de regulación emocional, luego de reconstrucción lingüística, ¿ok? Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Cada uno de estos elementos les va a servir. Así que agarren lápiz y papel y tomen nota. Y si quieren hacer alguna pregunta, anótenla en el papelito y me la preguntan al final para darle continuidad al taller, ¿ok? Y poder responder al final, porque ¿qué pasa? Que en ocasiones, quizás si respondemos alguna pregunta, que se puede hacer, no es que estamos cerrados, pero que si se extiende demasiado, después nos damos cuenta que en el transcurso del taller se pudo haber respondido con el mismo contenido. Así que guárdenlas ahí, esas preguntas bien guardaditas, y al final vamos a tener un espacio en el que van a poder participar, hacer preguntas, plantear algunos casos, ¿ok? Importantísimo. Yo no me considero un experto en emociones y lo que yo voy a decir de aquí en adelante no es ninguna verdad absoluta. Yo me considero más un divulgador de información. Así que todo lo que traigo el día de hoy tiene su fundamento y son estudios, descubrimientos, teorías y postulados de profesionales que se han dedicado a esto a lo largo de su vida. Así que lo que les voy a compartir, yo no lo inventé y no es nuevo. Es algo que ya existía y que yo lo estudié y lo recopilé para agregar valor a la vida de las personas, ¿sí? Trato de comunicarlo de una manera mucho más comprensible, mucho más fácil, mucho más práctica, ¿sí? Bueno, avancemos un poco entonces. Diferenciemos entonces emociones de sentimientos. Vamos a dar un breve concepto teórico y después nos vamos a una estructura gráfica que yo les preparé que creo que les va a ser de muchísima utilidad. Bueno, decimos, una emoción es ¿qué es? ¿No? Empecemos por ahí. A ver, vamos a hablar de emociones. Bueno, ¿y qué es una emoción entonces? ¿Sí? Hay gente que dice, como Julio Laya dice, una emoción es una pulsión del alma, es una manera de describirla. Y hay otros conceptos un poco más técnicos y más científicos. A mí me gusta este concepto que les quiero compartir, que dice, una emoción es un conjunto de respuestas. Es un conjunto de respuestas. Gracias. Ahí, a ver quién tiene micro encendido. Permítame a ver. ¿Quién será? Damaris. Bien, bueno. Les pido que lo silencien así podemos escuchar. Una emoción, entonces, decía, es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen para actuar ante un estímulo, que puede ser interno y externo. Acá hay cierta controversia. Hay autores que dicen que no, que una emoción tiene que ver más con un estímulo externo, ¿ok? Pero yo me identifico mucho más con esta definición. Es un conjunto de respuestas. ¿Qué es una emoción? Es un conjunto de respuestas, ¿ok? Neuroquímicas y también hormonales, ¿ok? Que nos predisponen para actuar ante un estímulo interno o externo. Por otra parte, el sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. El sentimiento es algo distinto, es una suma de una emoción más un pensamiento. O sea, le estaríamos
incluyendo, adicionando un proceso reflexivo a la emoción. ¿Bien? Vamos a verlo gráficamente. Bueno, miren, aquí les preparé esta lámina porque, porque creo que es maravillosa para ilustrar un poco la diferencia, ¿ok? ¿Y qué importa esto? ¿Qué importa? ¿Para qué necesitamos saber la diferencia? Bueno, porque la forma de abordar, la forma de intervenir a nivel personal y a otros niveles también, una emoción es diferente de hacerlo con un sentimiento. Entonces no es lo mismo manejar un carro automático que un carro sincrónico. Es completamente diferente, los movimientos son distintos y en el mundo emocional, lo primero es comenzar a diferenciar para saber desde dónde podemos intervenir. Entonces, hablemos un poquito de las emociones. En primer lugar, yo les puse este cerebrito acá con un corazón, porque las emociones tienen más relación con el cerebro límbico, es decir, el área del cerebro que está bien relacionada con las emociones. No sé si recuerdan la teoría del cerebro triuno. Si no la recuerdan y la quieren refrescar, búsquenla por ahí, tomen nota. La teoría del cerebro triuno dice que de alguna forma hay una especie de segmentación del cerebro a lo largo de la evolución. Habla de la evolución del cerebro. Inicialmente nos parecíamos mucho a los reptiles, ese cerebro reptil que respondía para sobrevivir, defensa, huida y ataque, el cerebro más primitivo. Luego apareció el límbico, que compartimos nosotros también con los animales, que es la parte emocional. Y luego lo que nos empieza a diferenciar es el córtex o el neocórtex, que es la parte que está relacionada con el pensamiento lógico. ¿Ok? Entonces, número uno, emociones tienen que ver más con el cerebro límbico. Perdón, sí, emociones tienen que ver con el cerebro límbico. Sentimientos tienen más que ver con el neocórtex, con el cerebro racional. Es decir, hay pensamientos para poder que aparezca una emoción. En cambio, para que, poder que aparezca un sentimiento, porque una emoción, les pregunto, por ejemplo, las emociones tienen rostro y son instintivas. Pregunto, una persona no vidente, por ejemplo, si está triste, ¿se le va a notar en el rostro? Abran el micro. ¿Se le nota en el rostro? ¿Se le notará? Una persona que nunca ha tenido la posibilidad de ver. ¿Qué piensan ustedes? Si está triste, ¿se le nota? Yo Yo, pienso que yo sí, pienso, porque es involuntario. Ok, piensa que sí. Ok, bien. Sí, se le nota, claro. Si está asustado también, si está enojado también, aunque no las haya visto, esas emociones las puede expresar, porque son instintivas. Emociones son instintivas, ¿ok? Así como un bebé también puede expresar emociones a través de su rostro. Entonces hay un dicho que dice, a cada emoción su rostro le corresponde, ¿ok? Son involuntarias, instintivas, biológicas e involuntarias las emociones. Los sentimientos no, porque un sentimiento dijimos que es una emoción más un pensamiento, una interpretación. O sea, que pasa por un proceso lógico. En cambio, la emoción no, la emoción aparece. Bien. Otro elemento diferenciador, el tiempo, la temporalidad. La temporalidad de una emoción es corta, minutos, horas. La temporalidad de un sentimiento puede llegar a ser toda la vida. El amor, por ejemplo, el amor que siento por una persona puede durar toda la vida o no. Bien. Como dijimos, a cada emoción su rostro. ¿Qué pasa? Las emociones se manifiestan de forma instintiva. Pero los sentimientos nosotros podemos no expresarlos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un sentimiento y hacer como que no lo tengo. Puedo mostrar otro rostro, mostrar otra cara. Entonces, es importante y necesario expresarlos.
Si yo no lo expreso verbalmente o con acciones, ese sentimiento, posiblemente el otro no se va a enterar. Las emociones no, porque tengo sorpresa y alegría, alegría, tristeza, se nota. Pero los sentimientos no, los sentimientos es necesario expresarlos. ¿Por qué digo que es necesario expresarlos en este momento? Para comenzar lo que tiene que ver con el taller. Porque a veces pretendemos que el otro adivine mis sentimientos y no los va a adivinar. Es difícil porque cada persona es un mundo interpretativo. Entonces va a ser necesario expresarlo, ¿ok? Hay distintas formas de expresarlo y existe también la asertividad para expresar, que después vamos a ver un poco más acerca de eso. Entonces ahí aparece la primera invitación de gestión emocional. Recuerden que las emociones son instintivas, aparecen y desaparecen y son de corto plazo. Pero los sentimientos no siempre se reflejan porque no es instintivo. Yo lo puedo ocultar, puedo no expresarlo, pero también puedo expresarlo, manifestarlo para que el otro conozca. Y así también de alguna manera voy estableciendo ciertos límites y haciendo ciertos acuerdos. Con esto yo me siento enojado, con esto me siento decepcionado. Entonces ya la persona va asociando ciertos comportamientos a ciertos sentimientos y puede irse regulando, pero si no se los digo, posiblemente lo siga repitiendo y se complique, se convierta en un conflicto mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la importancia de elegir y saber distinguir emociones de sentimientos? Bueno, ya les voy a decir. Un sentimiento, por ejemplo, la tristeza por la pérdida de alguien, ¿ok? En muchas ocasiones va a ser difícil, o por cualquier otra razón, va a ser difícil que yo los gestione o los aborde de manera directa, ¿ok? Va a ser difícil que lo haga de manera directa porque son instintivos. Entonces, debo hacerlo de forma indirecta. Como yo ya sé que cierta situación me enoja o me entristece, si yo llego ahí, eso me va a generar enojo o tristeza. Yo ya sé que esa situación me genera, yo ya me conozco. Entonces, yo difícilmente voy a poder llegar y decir, no voy a sentir enojo, no. No, vas a sentir enojo porque está, o quizá tristeza, o quizá alegría, y no lo vas a poder controlar. Entonces, ¿cuál es la forma de intervenirlo? A través del contexto, es decir, mejor no voy. Quizá mejor hago otra cosa, es decir, no me expongo a eso porque la emoción va a aparecer. La emoción va a aparecer porque es instintiva. En cambio, lo que es el sentimiento es distinto porque en el sentimiento hay un proceso para poder que aparezca, entonces yo lo puedo intervenir. A ver, ¿qué estoy pensando yo que me hace sentir de esta forma? ¿Cuál es la conversación que estoy teniendo sobre esta situación que me hace sentir de determinada manera? Entonces, en resumen, el sentimiento lo abordamos de forma directa, la emoción de forma indirecta, porque la emoción va a aparecer. Entonces, no está bueno y no vas a poder negar las emociones, la emoción va a aparecer. Lo mejor es aceptar y transitar. Entonces, en ocasiones caemos en el error de querer que desaparezca la tristeza. Y la verdad que si se trata de una emoción, va a necesitar transitarla. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aceptar en primer lugar y darle tiempo a esa situación. Porque no es algo lógico, es algo instintivo. Bien, vamos a avanzar un poquito más para que se vaya entendiendo y clarificando. Bueno, le quiero compartir esta distinción, porque parte de lo que es la gestión de emociones y sentimientos tiene base en lo que es los juicios. ¿Qué son los juicios? Opiniones, etiquetas, ¿ok? Y es importante que ustedes tengan cierto fundamento para eso. Las personas que por ahí no lo han escuchado, ya lo voy a explicar, ¿ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en función de los juicios? Los juicios intervienen de forma directa en mi mundo emocional. La interpretación que yo le doy a las cosas interviene de forma directa en mi mundo emocional. Entonces yo me voy a ocupar de eso.
Me voy a ocupar de mis juicios. Estoy comenzando a abordar de forma indirecta. ¿Qué tengo que saber? Número uno, los juicios se basan en el pasado, porque yo juzgo que algo es bueno o malo en función de algo que me pasó. Por lo general, se basan en el pasado. ¿Cuándo se hacen los juicios, las opiniones, las etiquetas? En el presente. Pero hay algo importante, no se quedan en el presente, trascienden el umbral temporal y afectan el futuro. Entonces, en este momento lo que quiero es hacer una invitación a la conciencia de los juicios que emitimos hacia nosotros y hacia los demás. Las etiquetas, las opiniones que las manejamos de forma tan ligera. Yo les quiero decir, eso afecta a tu mundo y afecta al mundo de otros, no solamente en el presente, sino en el futuro. Y lo peor de todo es que se basa en el pasado, algo que ya pasó, que quizás cambió. Entonces, quiero que sepas que para emitir un juicio es importante tener cierto fundamento. Es importante ser responsable porque los juicios pueden llegar a generar espacios emocionales, ¿o no? ¿Ah? Un juicio puede llegar a generar un espacio emocional. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, yo voy y le digo a mi compañero, mira, me dijo el jefe que tú eres una persona irresponsable. ¿Cómo se va a sentir el compañero? ¿Cómo se puede sentir? Mal. Molesto. Mal, molesto, decepcionado, triste, ¿verdad? ¿Y de dónde salió ese estado emocional? De un juicio. Y si le dice, considera que eres una persona muy capaz y que tienes posibilidades de ser promovido. Son juicios. Y al otro le cambia el mundo. Entonces, hay que tomar cuidado de los juicios que voy a emitir. ¿Ok? ¿Para qué? Y ahí es donde voy, comparto entonces. Yo les voy a regalar esto, que es la técnica PEDAN, para fundamentar los juicios. Es decir, si usted va a decir que esa persona es irresponsable, usted va a tener que fundamentarlo. Pero si va a decir que es responsable y respetuoso, también lo va a tener que fundamentar. ¿Por qué lo dice? ¿Ok? Va a necesitar tener suficientes afirmaciones, suficiente fundamento para sostener ese juicio, esa opinión. ¿Ok? No, esta persona es un buen diseñador. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué lo dices? No, me parece. Ah, es irresponsable entonces, porque no tienes un fundamento firme. Entonces les regalo esta técnica, que es el pedano. El primero, cuando usted vaya a emitir un juicio, pregúntese para qué futuro, es decir, ¿qué va a crear usted con ese juicio? Usted le va a decir, me parece que estás comiendo demasiado. Es un juicio, una opinión, una mirada. Y yo lo primero que tengo que hacer antes de emitir ese juicio es para qué. O sea, ¿qué futuro va a aparecer cuando yo se lo diga? ¿Le va a servir de algo? ¿Va a ser constructivo? Va a edificar? No, entonces no lo diga. ¿Para qué? Primer filtro. Me lo quedo, no lo digo. Punto. Después, ¿con qué lo estoy comparando? ¿Con qué estándar yo estoy comparando? Porque capaz que yo estoy comparando con un estándar de alto nivel, competidores de alto nivel y esta persona está empezando, por ejemplo, si hablamos de un futbolista. No, no es buen jugador. Y bueno, ¿con quién lo estoy comparando? ¿Con Messi? No, pero si es una persona que está empezando, está en las ligas inferiores. Entonces le traigo un juicio comparándolo con Messi. Lo mato. Quizá le hago sentir, quizá ese juicio le genere emociones que no le son funcionales. ¿Para qué lo traje? Y encima lo comparé con un estándar que no corresponde. ¿Ok? Entonces, segundo filtro, el estándar. Tercer filtro, el dominio. Ese hombre es una persona muy responsable. Contrátelo, por ejemplo. ¿Qué te parece este trabajador? No, es mi vecino. Contrátalo porque es súper responsable. Resulta que el hombre va y queda mal, llega tarde. ¿Por qué? Porque son dominios distintos. Lo que pudo ver esta persona, lo que yo pude ver fue cómo se comporta en su casa. Pero lo me estaban preguntando en otro dominio, el dominio laboral. Y resulta que en su dominio laboral es distinto, quizá no es tan responsable y en su casa sí. Ahí le voy a pedir que silencien el micro, no sé a quién se le abrió. Está buena la música, pero está buenísima. Ajá, el dominio es importante.
traerlo. Si yo voy a decir es una persona responsable en su casa, porque yo lo conozco, es mi vecino. No lo conozco en el trabajo, pero en su casa yo lo conozco como un vecino responsable. Ah, ya tú protegiste tu espalda porque hablaste del dominio. Después, tener suficientes afirmaciones. ¿Por qué es responsable? No, porque llegó temprano, hicimos 10 reuniones y estuvo en las 10, participó, entregó el informe a tiempo y hace, qué sé yo, tiene iniciativas en la empresa. Ah, tengo afirmaciones, cosas verdaderas para fundamentar mi juicio de que la persona es responsable o no. Esto le sirve muchísimo en el ámbito laboral, ¿ok? Así que llévense el pedán. Y después, el último filtro, no poder fundamentar el juicio contrario. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, significa usted vaya y pregúntele a esa persona, explíquele el juicio que está teniendo, a ver si él te da otra explicación. Yo les voy a contar una historia de cómo cambia un juicio a través del poder darle la oportunidad al otro de escucharlo. Mira, este juicio, yo tengo este juicio, esta mirada, tengo esta opinión sobre el trabajo que estás haciendo. Me gustaría saber cómo lo ves tú y lo tengo por esto y por esto. Yo le doy fundamento y le doy la oportunidad, lo escucho al otro o a la otra. Y eso se refiere al trabajo, a la pareja, a todo. Bueno, les cuento una historia para que vean cómo cambia en función de lo que es el contexto y darle la oportunidad del otro y escucharlo. En una ocasión, a ver cómo es que se llama. Después se los comparto. No recuerdo ahora el autor del video, pero cuenta que en una ocasión iban en un tren un conjunto de personas y había un hombre que estaba con sus dos hijos, ¿ok? Y entonces había uno que estaba sentado leyendo un periódico allá y los niños empiezan a correr en el tren y dan golpes, suenan, se montan en el tubo, saltan. Entonces el hombre del periódico le tumba el periódico y el hombre se les queda viendo, pero más que verlos a ellos, ve al padre. Y el padre está así como con la cabeza a veces así, pensativo, pero no, los ignora, el padre los ignora a los niños. Y así está como por 5 minutos hasta que el hombre decide intervenir en la situación y se levanta de su asiento y va a reclamarle al padre de los niños. Le dice, pero un poco molesto, ¿no? Dice, pero bueno, señor, usted no se da cuenta que estos niños, mire lo que están haciendo, están brincando, saltando, mire, me tumbaron el periódico. Eso es irresponsable, le dice. Y entonces el hombre le contesta, lo que pasa es que acabamos de salir del hospital y la madre de los niños acaba de morir y ellos no saben qué hacer y yo tampoco. Entonces, escuchar al otro te puede cambiar el juicio y también te puede cambiar el mundo emocional que generaba. Porque si ustedes tuvieran que comentar de qué emoción, o sea, cómo fue el cambio de emoción de este hombre que estaba enojado, para mí, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál cambio vieron ustedes? ¿Cuál cambio alcanzan a ver? ¿Qué emociones? ¿Pasó de qué emoción a qué otra emoción? Cuando Bueno, estaba, ajá, creo que pasaría de la rabia a la comprensión, a tristeza. claro. Entonces, exactamente. Con eso es suficiente para que ustedes puedan ver cómo influyen los juicios en el mundo emocional y por qué es importante tener la capacidad de fundamentar el juicio que yo tenga. Porque el hombre estaba pensando que era un irresponsable, después se dio cuenta que quizá era un hombre confundido, ¿sí? Que no sabía qué hacer, que estaba en una situación difícil, que estaba quizá triste. Entonces, los juicios tienen mucho que ver con el mundo emocional. Entonces, vamos a los bifes, dijo un amigo mío acá en Argentina. Vamos a ver cuáles son las conversaciones que hay. Estas son conversaciones genéricas, ¿no? Seguramente pueden haber otras, pero estas son conversaciones genéricas que a ustedes les van a dar una idea, ¿ok? Y les van a permitir intervenir su mundo emocional. Porque muchas veces el mundo emocional tiene que ver con juicios y tiene que ver con conversaciones que están teniendo, ¿ok? Bueno, ¿quién ha sentido tristeza? A ver, Todos en algún momento. todos en algún momento.
Matilde, Anisbeli, bueno, ajá, Yoli, Uf, Cindia. Bueno, vamos a hablar de la tristeza. ¿Quién quiere hablar de la tristeza? Yo quiero hablar de la tristeza, es una emoción bastante frecuente, ¿sí? Ahí está. Miren, vamos a hablar de un juicio, digamos, genérico, vamos a ver la conversación que hay detrás de cada emoción. Vamos a hacer una especie de deconstrucción, un estudio un poquitito más profundo de lo que se dice o qué es lo que pasa cuando aparece una cierta emoción. En el caso de la tristeza, hay una interpretación, ¿sí? En ese espacio emocional. Y esa interpretación puede ser que hay hechos del pasado que yo no puedo cambiar, ¿no? Por lo general se relaciona con el pasado. Algunas posibles formas de gestionarla. En primer lugar, aceptar que las cosas son como son, no como yo creo que deberían ser. Son como son, aceptación. En segundo lugar, hacer el duelo. No querer saltar los espacios de duelo y querer saltarme la tristeza y ya no quiero sentirme más triste. Y muchas veces lo que necesitas es eso. Y si te lo saltas, posiblemente se genere una consecuencia peor. Entonces, hacer el duelo, ¿qué refiere al duelo? Refiere a un espacio de recogimiento, de encuentro con uno mismo, reflexivo, que es importante. A veces eso es lo que necesitas para ir a un siguiente nivel, hacer un duelo, pensar en eso, llorar si es necesario, recogerte. Superación del apego, soltar el control y aprender. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Estos parecen palabras sencillas, pero cada una tiene un cierto nivel de profundidad importante que si usted las pone en práctica, yo estoy seguro que en una mínima medida van a empezar a cambiar las cosas. Por lo menos en una mínima medida. ¿Qué beneficio tiene el gestionar la tristeza? Vas a obtener paz interior, afrontar el mundo con una confianza y una ecuanimidad, pero como consecuencia de no gestionarla puede aparecer la depresión. Una tristeza solapada, 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 se acumula, hasta que llega un momento que se convierte en algo mucho más perjudicial, de lo cual es mucho más difícil salir, es mucho más difícil gestionar. Afecta muchísimo más la salud, el trabajo, la familia. Pero a veces nos hacemos los fuertes, los fuertes, los fuertes, los fuertes, solapando una cosa, otra, con lo otro. No vivimos el duelo. Hay que darse la oportunidad de vivir el duelo, recogimiento, reflexión, aprendizaje, soltar el control, o sea, aceptación, conversarlo. Bueno, ya vamos a avanzar a una siguiente emoción. Miedo. Una posible conversación que hay detrás del miedo es que yo juzgo que hay algo en el futuro que me frena mis posibilidades. ¿Ok? Me afecta mis posibilidades. No sé lo que va a pasar. Un juicio de no posibilidad que tiene que ver con el futuro. ¿Ok? Algo que va a pasar en el futuro que afecta mis posibilidades de forma negativa. Ese es el miedo. ¿Cómo es la gestión? Fundar los temores. Porque el miedo también puede llegar a ser un juicio. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Para qué? Miedo es un juicio. Vamos a fundar ese juicio. Bueno, ¿para qué tengo este miedo? ¿Me va a servir? ¿Me va a servir pensar que esto no me va a salir? No. Sí, en todo caso me va a hacer sentir inseguro. Entonces voy a tratar de soltarlo. ¿Con qué me estoy comparando? ¿Con qué estándar? ¿En qué dominio? O sea, esto tiene que ver con la familia, tiene que ver con el trabajo. Ir evaluando. ¿Ok? A ver, afirmaciones. ¿Por qué tengo miedo? ¿Esto me pasó en el pasado, en otra ocasión? ¿O ya lo he venido superando en otras instancias? ¿Estoy suficientemente preparado? Sí, no. Son afirmaciones que me van a que me van a permitir sostener o elegir decir, este miedo no tiene fundamento. Ya estudié, ya me preparé, conversé, tengo 2 meses haciendo esto, lo he practicado 5 veces. Este miedo como que no tiene mucho fundamento. Te das cuenta y
y lo podrías llegar a soltar. Por eso dice, parte de la gestión de esta emoción es tomar acción. Porque tener el miedo paralizado, el miedo paralizado. No, no, tomar acción. Investigar sobre la situación que te genera miedo. Capacitarte y aprender. Eso va a hacer que el miedo disminuya. Porque el miedo es una conversación que te dice que posiblemente los recursos que tienes hoy no te alcanzan para el desafío del futuro. ¿Cuál es el beneficio de gestionarlo? Reduce los riesgos o daños, tanto a nivel, digamos, a nivel biológico, a nivel orgánico, como a nivel de relaciones. Consecuencia de no gestionarlo, pánico. O sea, dense cuenta, tomen dimensión que las consecuencias son graves. Las consecuencias de la no gestión del mundo emocional son graves. Y por supuesto, en todas las instancias buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, si se trata de algo que consideren que empieza a comprometer su salud mental, con más razón. Bien, emoción, enojo. ¿Cuál es la interpretación? Yo juzgo, tengo la opinión de que alguien hizo algo que me perjudicó. Es el juicio genérico. ¿Cómo es la gestión? Reclamar. ¿Qué es reclamar? Volver a pedir. Mira, esto que hiciste me perjudicó. Yo te pido que hagas esto ahora porque quiero resarcir. Pero ¿qué pasa? Nos enojamos, nos quedamos callados y no decimos más nada más nunca. No le hablamos jamás. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo converso? Se minimiza la posibilidad de que se repita en el futuro. Y por supuesto que para gestionar el enojo vas a necesitar perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar es recordar sin que duela. Y aprender. Aprender significa, bueno, de esta experiencia que tengo, bueno, esta persona en este ámbito quizá no sea confiable. Eso no significa que en otro ámbito no vaya a ser confiable. ¿Ok? Aprender no significa, como dijo un amigo, execrar. No, no. No significa execrar a las personas. Significa tener claro que en ese ámbito posiblemente no es confiable. Pero ojo con algo, porque por lo general, nosotros, cuando usted ve una cierta conducta en una persona, por lo general, esa misma conducta la traslada a otros espacios. Por lo general. Entonces hay que tener en cuenta eso. No execrar, pero tampoco, digamos, ser excesivamente confiado e ingenuo. Después, por otra parte, el beneficio, bueno, vas a restablecer la integridad, vas a establecer límites y vas a aumentar la confianza. ¿Beneficio de qué? De la gestión, de reclamarlo, de hacer el pedido, de perdonar y de aprender. Consecuencia de no gestionarlo, odio, resentimiento e inseguridad. Afecta las relaciones a full. Vamos con la gratitud. Esto es algo curioso porque uno dice, bueno, gestionar la gratitud. Qué raro, ¿no? Pero la verdad que es importante gestionar porque las emociones son una energía. Entonces, tanto las que te parezcan funcionales como no funcionales, hay que gestionarlas. En el caso de la gratitud, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es la conversación? Bueno, yo creo que alguien hizo algo que me benefició, que me sirvió. Esa es la conversación. ¿Cómo es la gestión de esa emoción? Reconocer, apreciar, alabar, hacer un gesto. Reconocer, ¿ok? ¿Cuál es el beneficio de gestionarlo? Premia al otro, construye la relación, mejora, mejora la relación y engrandece la vida propia. Las hormonas que se generan cuando yo me conecto con la gratitud me benefician a mí también. Ahora bien, si yo no lo hago, va a aparecer algo que se llama el resentimiento paradójico, porque es una emoción de enojo con alguien que hizo algo bueno por mí. ¿No les ha pasado? Alguien que se sienta enojado con ustedes, pero a ustedes les parece muy extraño porque tú hiciste cosas buenas por esa persona. Es porque quizá nunca lo agradeció, nunca lo manifestó, nunca lo reconoció y eso genera un resentimiento paradójico. La culpa. Después vamos a la otra técnica. La culpa habla de una conversación de enojo hacia uno mismo, ¿sí o no? Por haber hecho algo que produjo sufrimiento a otros. ¿Vieron cómo podemos ir entendiendo una por una?
Sí siento culpa, pero es difícil a veces traducirlo. Y yo les estoy trayendo una conversación que les va a permitir tener una cierta idea de qué es lo que hay detrás de la emoción. Estos son juicios genéricos, no significa que sea en todos los casos así, ¿ok? Pero medianamente es algo que se puede aplicar. Culpa, interpretación, enfado hacia uno mismo por haber hecho algo que le produjo sufrimiento a otros. ¿Cómo es la gestión de la culpa? Fundarle juicio. Fundarle juicio es preguntarme, a ver, ¿de verdad yo le hice daño a otra persona? ¿De verdad? O sea, reviso, a ver qué fue lo que hice. Entonces, fundamento ese juicio. ¿Por qué lo digo? Bueno, si lo digo porque yo hice esto y esto. Entonces, tener un fundamento para ese juicio de falta, de que yo realmente falté, porque capaz que no falté, capaz que simplemente estaba estableciendo límites, lo necesitaba. Capaz que yo estaba defendiendo mi integridad personal. Entonces necesito evaluar, pensar, detenerme a ver y fundamentar ese juicio que estoy teniendo sobre mí, de que yo falté. ¿Realmente falté? ¿Realmente fue una falta? Sí, no. Bueno, necesito detenerme a pensarlo. Después, pedir perdón, ¿ok? O perdonarse a uno mismo, parte de la gestión de la culpa. Oferta de reparación. ¿Qué podría hacer yo para mejorar las cosas? Para que esta situación mejore. ¿Qué podría hacer yo para que te sientas mejor? ¿Ok? Entonces, una oferta de reparación, de resarcimiento. ¿Bien? Ok, claro, si no, aquí nos comenta, si no, se vuelve peor, se hunde más en el remordimiento si no lo hace, muchas veces. ¿Cuál es el beneficio de gestionar la culpa? Restablece la integridad, reafirma el compromiso y los valores, y yo te diría que incluso alimenta y refuerza la relación, aumenta, genera confianza. Ah, porque esta persona reconoció, pidió perdón, ofreció algo para resarcir. Aumenta la confianza, incluso la relación en muchas ocasiones, por ejemplo, en el ámbito comercial, se refuerza más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted le vendió una lavadora a un cliente, vamos a imaginar un caso hipotético, y le salió, le falló, ¿verdad? Quizá usted dice, bueno, la verdad que no hice, qué sé yo, no hice bien, porque no la revisé, no la probé antes de que se fuera, ¿ok? Por ejemplo, y hay cierta culpa. Después el cliente viene y usted le pide perdón, le ofrece una lavadora más una licuadora y el cliente se va feliz. Y en ese momento, la relación con el cliente, eso es por decir el cliente, pero puede ser pareja, familia, ¿sí? Se vuelve mucho más fuerte. Entonces es importante esto, la gestión, pedir perdón y ofrecer un resarcimiento. Incluso refuerza la relación. Y la consecuencia es la indignidad, la consecuencia de no gestionarla. Vergüenza, ¿cuál es la conversación detrás de la vergüenza? Detrás de la vergüenza hay una conversación que me hace sentir miedo de que se sepa algo que es contrario a lo que yo proyecto. Dice, miedo al conocimiento público de algo que atenta contra la imagen que yo quiero proyectar. O sea, hay una cierta incoherencia ahí. ¿Cómo lo puedo gestionar? Hay que reducir la brecha entre lo que proyecto y lo que realmente soy. Con acciones, con conversaciones. Reducir la brecha entre lo que quiero que crean y lo que realmente soy. No vivir de juicios ajenos, saber que los juicios, son una mirada, son una interpretación de otra persona, pero no es la realidad nunca, simplemente un juicio. Reflexionar e integrar la personalidad auténtica y madura, aprender, aceptar. Esto, que son sombras, que son miserias, también forman parte de mí. Aceptar no significa resignarse, no significa no voy a hacer nada, yo soy así, no, no, no. Significa aceptarlo y comenzar a trabajar si es que eso algo me perjudica a mí o perjudica a otros. Pero en primera instancia, aceptar. Beneficio, fuente de calma, seguridad y valor. Y consecuencia, posible depresión. Bueno, miren, dice Humberto Maturana, que es un biólogo, porque ¿qué pasa? Este tema emocional ha sido estudiado por biólogos, por científicos
por supuesto psicólogos, psiquiatras, por científicos del cerebro, por médicos también estudiosos incluso de la parte orgánica. O sea, ha sido estudiado por muchísimos profesionales este fenómeno, digamos, de lo que el mundo emocional. Por supuesto, tiene distintas miradas y distintas propuestas, pero hay muchas que confluyen en distintos puntos. Entonces, dice Humberto Maturana, que por cierto falleció el año pasado, dice, no existe en nuestra vida un momento de neutralidad emocional. O sea, ¿qué sientes? Nada, no. En realidad, ahí cuando dices que no sientes nada, ahí hay algún espacio emocional. Quizá no lo sabes, quizá no lo sabes, no lo sabes, no lo puedes detectar, no sabes cómo interpretarlo o no sabes cómo mencionarlo y ponerle nombre, pero algún estado emocional hay, siempre. En alguna emoción estás, ya sea tranquilidad, ya sea alegría. La cuestión es determinar la forma en la que tales emociones impactan nuestro comportamiento. ¿Por qué es tan importante las emociones? Porque son determinantes del comportamiento, de las acciones. O sea, lo que yo hago o dejo de hacer depende de mi mundo emocional. Y el que se preocupa solo por las acciones está apuntando al lugar equivocado, porque en realidad las acciones vienen desde el combustible que les da las emociones, que les da el mundo emocional. ¿Ok? Bien, a ver cuánto tiempo tenemos y cuánto tiempo nos queda. Aquí está. Ok, a ver, ahí está, perfecto. Bueno, nos queda una hora, está súper bien, vamos bien. Bueno, dejo de compartir. ¿Cómo vamos hasta acá? Tenía por ahí algunas manitos levantadas, voy a dar un espacio para hacer algunas preguntas hasta aquí y después avanzamos. Escucho. No, todo súper bien, Urbano, excelente. Gracias, Matilde. Hani dice, pasaría del juicio al dolor y pena ajena. ¿A qué te refieres, Hani? ¿Quieres conversar? ¿Quieres comentar un poquito? Ah, ok, Eh, arriba. ajá, sí, Claro, eso era con respecto al niñito que estaban corriendo. Y claro. imagínate, vas y le reclamas a la persona y de repente cuando me dicen eso, o sea, yo en lo personal tendría pena ajena y más bien mil disculpas y me diría a mí, eso te pasa por estar emitiendo juicios. Claro, juicios. Definitivamente, sí, uno tiene que ver bien primero qué es lo que va a decir y mejor no Exacto. decir nada. Bien, fundamentarlo. Bajar la mano, a ver. Bueno, ¿quién más? Hasta acá. A ver, a ver. Jessica. Jessica Maldonado. ¿Estás por ahí, Jessica? Matilde. Sí, aquí estoy. ¿Cómo vienes hasta ahora, Jessica? Cuéntanos un poquito, a ver. ¿Con qué te has quedado? Estoy conociendo un poco las emociones de cada uno de los que están participando Ujú. y bueno, la manera también de manejarlas y de ponerlas en práctica en mi vida. Claro. Muy bien, eso es lo más importante. Empezar por nosotros. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera traer algo? Sí, Urbano, Ajá. les quería comentar, ¿no? Buenas tardes primero. Adelante, Matilde. Bueno, agradecida contigo por este taller tan maravilloso. No me lo iba a perder por nada, pues. En Bienvenida. cuanto, Coméntanos. gracias, mi amor. Fíjate, el tema de los juicios y las emociones es bien complejo, es un tema muy profundo en cada ser, ¿no? Porque yo a veces pienso que viene de la mano. Viene de la Tenemos mano, sí. una emoción muy, muy por encima de la alegría o muy por encima de la tristeza, te puede llevar a emitir un juicio y no necesariamente lo vamos a justificar. La mayoría de las veces nos arrepentimos, pues, Háblame un porque poco de es una ti. emoción muy, muy Háblame un elevada. poco de ti porque tú estás hablando de nosotros, pero yo no entiendo cómo sabes nuestro mundo. Háblame de ti, A ver, exactamente qué te ha pasado o si hay alguna situación puntual. sí, bueno, han sido varias, ¿no? En mi vida, Ok. pero
Me ha tocado vivirla y ciertamente trabajar en el juicio, porque muchas de estas circunstancias no son controladas, como bien tú lo dijiste al principio. Son situaciones que vives y te sorprenden en la vida y tú tienes que mirarlas y desde la emoción no es fácil controlarlas, pues. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo tiene que ver con una pérdida de alguien muy querido para mí, mi abuela. Mi abuela representó para mí en la infancia, o sea, algo grandioso. Pero para mí ella era grande porque me consentía, pues. Yo podía tumbar el mundo y ella me iba a consentir y me iba a querer y para mí eso estaba excelente. Y mientras mis padres me ponían carácter, ella me consentía, pues. Bien, Cuando ella se va del plano, ella muere, para mí fue una tristeza, fue una pérdida, yo no lo quería aceptar. Y gracias a mi madre, o todavía está viva, ella fue la que me saca de esa tristeza tan profunda y me dice, Mati, este, tú tienes 25 años, tu abuela se fue a los 85. Entiende que ella ya estaba cansada. Y yo le decía, pero es que ¿quién me va a consentir? Me dijo, el mundo te va a consentir. Pero date el permiso, hija, sal de ahí. Wow. Entendí que si no salía de esa emoción de la tristeza, la depresión me iba a consumir el resto de mis días, pues. Y fue cuando lo acepté, cuando la miré desde esa alegría de que descansó, exacto, eso fue porque lo el que cuerpo cambió. se cansaba y cambió. Claro, Yo cambié y el mundo cambió. Así es. muy bien, buenísimo. Entonces, Buenísimo, Mati, el ejemplo. el juicio que sí, en ese momento, que es lo que a veces nos cuesta en el duelo, el juicio que yo emitía era que no habían hecho nada por ella, que los hijos no la habían ayudado, que el médico no la pudo salvar, eran negligentes, ¿cómo era posible? Era mi abuela, pues. Y me tocó ir al centro médico aquí en Caracas y pedirle perdón al médico, porque le emití un juicio que yo no podía dormir después. Entonces, le pedí perdón, le dije que muchas gracias incluso por todo lo humanamente que hizo y no pudo. Buenísimo. Gracias, Mati. Gracias por compartir ese espacio. Gracias a ti, Y me parece un ejemplo gracias a ti. maravilloso de sencillo de ver cómo el juicio es importante en la emoción, o sea, porque cambió el foco además, ¿no? Cambió el juicio y el foco. El foco inicialmente estaba en lo que yo perdí, en el que tú perdiste, Matilde, yo perdí algo. Después el juicio estuvo en el otro, él descansó, ella descansó. Entonces fíjense cómo también el foco hace un cambio importante en lo que es las emociones, en lo que es el mundo emocional. Buenísimo, gracias. Ahí tenía la mano levantada Isabela. Ahora vamos a avanzar con un poco, con algunas cosas que les van a servir. Eh, sí, buenas tardes. Quería compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, ahora sí, mucho mejor. Sí, es el audífono. Miren, quería compartirles algo que yo digo que recién he podido entender y aprender sobre las emociones. Eh, Uno no puede hacerse trampa con eso. Y lo digo porque me ha tocado vivir diferentes experiencias y hace años, yo creo que hace 2 años la más dura fue la pérdida de un hermano. Y ese proceso de duelo, bueno, me llevó incluso hasta una depresión, estuve con un terapeuta por eso. Pero yo pensé que todo eso ya había pasado y a veces con la intención de reponernos para poder afrontar el día a día, la vida, no nos damos cuenta que a veces esas emociones quedan en el subconsciente o sin querer las reprimimos. Y de verdad que revisando muchas de las cosas que he visto en clase, y que la vida me volvió a poner hace recién en la prueba de que seres queridos se enfermaron, revivió una cosa con otra y me tuve que quedar con esa tristeza. Yo no sé qué me pasaba y de verdad quiero aprovechar de ser urbano porque de verdad que yo no entendía lo que me estaba pasando.
Y fue gracias al libro que compartiste de una segunda oportunidad para Reinventarse. reinventarse. Ujú. Me puse a leer muchas cosas que me sentí profundamente identificada y me dio claridad, ¿no? Entonces ahí pude, ¿verdad?, cambiar muchas de las cosas mi mirada realmente, o sea, cosas que no estaba viendo, positivas que estaban ocurriendo, porque mi foco solo estaba, aunque no me había dado cuenta, enfocada en lo que había perdido Claro. en el Ay, pasado. buenísimo, Y Isabela. aunque Gracias. una parte de mí, a lo mejor una parte consciente que era avanzar, la otra no la dejaba. Y es como que tomarse ese tiempo para reflexionar es algo fundamental para uno poder equilibrarse. Bueno, eso es algo Buenísimo. que quería compartir. Gracias. Gracias. Bueno, me gustó y me quedo con esa frase de no nos podemos hacer trampa, es verdad. No nos podemos hacer trampa. Te lo solapa, llámese una pérdida de un familiar, llámese la pérdida de una pareja, llámese mudanza. Todos esos eventos generan un cierto duelo. Y es verdad que no nos podemos hacer trampa, porque nos hacemos trampa, en otra instancia aparece, porque no lo gestionamos. No gestionamos la emoción y como les digo, la emoción es una energía, necesita ser transformada, necesita ser gestionada. ¿Ok? Entonces es verdad, no nos podemos hacer trampa. Y en este caso, para ilustrar más de lo que venimos conversando, ¿cómo lo gestionó Isabel? Parte de la gestión fue a través de aprender. Dijimos hace un ratito, gestión de la tristeza, aprender, investigar. ¿Qué hizo? Aprendió, investigó. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Habrá, tiene que ver con la posibilidad de reinventarse, la posibilidad de gestionar el duelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aprendió más sobre el tema. Por eso, digamos, eso le sirvió para gestionarlo. Bueno, gracias por compartirlo. Vamos a avanzar un poquito para alcanzar a darles todo el material y que nos quede un espacio de preguntas de por lo menos 5 o 10 minutos. Miren, vamos a pasar, ya hablamos un poco de gestión emocional y las conversaciones que hay detrás de cada emoción. Hablemos un poquito del método Gross, ¿ok? Como les dije, voy para atrás, perdón. Como les dije, nada de esto lo inventé yo. Yo soy un divulgador. Yo lo investigo, lo proceso, lo convierto en algo mucho más sencillo, aplicable, práctico y lo facilito. Yo soy un facilitador. Esto es algo que trae un psicólogo, se llama James Gross. Hace mucho tiempo, es estadounidense. Y él habla de estos, digamos, 5 elementos en lo que él llama la autorregulación emocional. Porque ya dijimos, la emoción, cuando es una emoción, es instintiva. Entonces yo no la puedo reprimir, no la puedo negar, no está. Pero ¿qué puedo hacer? Posiblemente me puedo entrenar para intervenir en 2 elementos, la intensidad, la duración y la respuesta que yo doy. 3 elementos en los que yo sí puedo intervenir relacionados con el mundo emocional. La intensidad no es lo mismo una tristeza grande que una tristeza pequeña, una tristeza profunda e intensa que una tristeza superficial, suave. ¿Ok? La duración, o sea, el tiempo, no es lo mismo un enojo de 5 minutos que un enojo de 3 horas. No es lo mismo, ni para la relación, ni para tu cuerpo, ni para las decisiones que tomas. Entonces, la duración es importante. Y la respuesta, no es lo mismo responder yéndome, tomando aire, que levantando la voz, que agrediendo. No es lo mismo. Entonces, dice el modelo de Gross que apunta con ciertas acciones a regular. Por eso les puse acá esta llavecita que les va a permitir a ustedes que se la lleven ahí como un anclaje, regular. Regulación, autorregulación emocional, porque saben, lo mejor de todo es que no necesito a otro para que lo haga. Soy yo el que necesita tomar el autoliderazgo de mis emociones. Hay gente que dice, yo quiero ser líder, quiero ser... Y lo primero que necesitas intervenir para ser líder son liderar tu tiempo, que te alcancen los tiempos y que llegues a tiempo. Liderar tus relaciones,
¿sí? Elegir relaciones de calidad, que te sean funcionales, que te sean personas vitamina, relaciones. Gestión emocional, o sea, liderar tus emociones, que no sean tus emociones las que te lideran a ti. Entonces, empezar por ahí es un buen comienzo para el liderazgo. Primero, por el autoliderazgo de nuestros, digamos, nuestro círculo de influencia directo en relación a estos aspectos personales, características personales. Bueno, hablemos de Gross. Entonces dice Gross, hay 5, él nos regala 5, ¿no? Dice, en relación a la autorregulación, yo se los voy a resumir. A ver, esto es una teoría psicológica tremenda, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible y lo más sencillo. En primer lugar, dice, selección de la situación se llama esta, la primera. Dice, si ya sabes que cuando te expones a cierta situación, te sientes, la reacción emocional es la que ya conoces y no te sirve, es tristeza, es enojo, es frustración, entonces no te expongas a esa situación. Entonces esta autorregulación es antes de que pase, adelántate, no te expongas a eso. No vayas si sabes que allá va a estar esa persona. No vayas si sabes que allá lo que vas a ver es algo que no te gusta. No escuches, no participes en la conversación, porque si sabes que eso te va a enojar, te va a entristecer, te va a frustrar, ¿para qué participas? Selecciona la situación, no la elijas. En estos días, yo estaba con mi papá, estaba en Venezuela, y entonces él quería contar algo sobre un caso que está sonando bastante, un caso muy fuerte de unas chicas, pareja que asesinaron a un niño, ¿no? Y entonces él iba a comenzar a contar los pormenores de la situación. Y yo le dije, permiso, no quiero participar de la conversación, porque sé que me pone mal. Y no lo escuché. Y bueno, él se dio cuenta y respetó también y dijo no avanzó. Pero yo ya sabía que eso me iba a generar a mí mucho enojo y yo no quería estar enojado. Entonces yo le pedí permiso y le dije, la verdad que no quiero participar porque me enoja y me fui. Y después le entendió. Entonces yo puedo elegir las situaciones y las conversaciones en las que voy a participar y en las que no. Y nadie se tiene que enojar por eso. Tenemos derecho de hacer eso. El que se enoja le corresponde. Entonces Gross dice, si ya tú conoces que hay situaciones, lugares, personas que en ti despiertan cierta emoción, que a ti no la eliges, no es funcional para ti, entonces trata de cambiar eso, o sea, no elijas ese espacio, no vayas, no escuches, no participes, cambia de espacio físico, o sea, es la primera intervención, ¿no? Entonces, porque a veces pensamos hablando de gestión emocional y pensamos que solamente hacer así, no, o respirar, no. La gestión emocional empieza incluso antes de que aparezca el espacio emocional. Y en este caso es así. Antes de que aparezca, yo me adelanto. Bueno, comparto la pantalla. En segundo lugar, modificar la situación. Si ya te sabe que esa persona es una persona que en las últimas 2 fiestas generó conflicto y salieron de pelea, modifique la situación. No deje de hacer la fiesta porque es la fiesta suya, pero no lo invite simplemente. O busque la forma o hágala en otro lugar. Entonces, modificar la situación, intervenirla para evitar que ese factor gatillo de la emoción que tú no estás queriendo transitar aparezca. Entonces, modificar la situación, dice Gross, tiene que ver con eso. ¿Ok? Después, desvío de la atención. Bueno, ya estás ahí en el lugar. Sabes que esa situación o esa conversación o estás en medio de la conversación, no te puedes parar porque da vergüenza, porque están todos, es tu suegra, entonces, bueno, no puedes hacer otra cosa. No te puedes parar, no puedes pedir permiso. No, bueno, ok. Dice Gross, desvío atencional, entonces préstale atención a otra cosa. Pon tu atención en otra cosa que no sea la que te irrita, la que te enoja, la que te disgusta. Tu atención es algo de lo cual tú tienes el 100% del poder. Entonces, enfoca tu atención en otra cosa, en lo rica que está la sopa, en lo lindo que están los tenedores, en la respiración, en qué bueno que está unida la familia. Pon tu atención en otra cosa, ¿ok? Desvío atencional.
Estos son estrategias de regulación, autorregulación emocional. ¿Qué significa eso? Que no es algo que sea ideal como para tenerlo de forma constante, ¿no? La invitación es cuando sea necesario utilizar mecanismos de autorregulación, pero por supuesto que lo más saludable es hacer frente a la situación, abrir conversaciones, hacer pedidos, hacer reclamos, porque si no vas a estar todo el tiempo desviando la atención. No sé si puede ser funcional a largo plazo. Después cambio cognitivo. Cambio cognitivo hace referencia a darle una nueva interpretación. Y en esta particularmente hay varios autores que coinciden. Él le llama cambio cognitivo, otros autores le llaman de otra forma. Significa pensar por un momento, esta situación tan mala, ¿qué tiene de bueno? Porque algo de bueno debe tener. Algo de bueno debe tener. En este caso, por ejemplo, descansó esta persona que yo quiero tanto. Descansó, por ejemplo. Después, en otra instancia, se puede interpretar cualquier otra cosa, pero hay que preguntar qué puede tener de bueno esta situación, reinterpretarla. Es decir, bueno, perdí el trabajo, por así decirlo. Perdí el trabajo ya tiene un juicio implícito, porque en realidad el hecho no es que perdiste el trabajo, el hecho es que hubo reducción de personal, te despidieron, ese es el hecho, no es que perdiste. Perdiste ya es un juicio tuyo. Pérdida o ganancia tiene que ver con lo que tú creas. El hecho puntualmente es que te despidieron. ¿Ok? Entonces, puede haber un juicio, perdí mi trabajo, o puede haber un juicio, gané mi libertad, ahora puedo montar mi negocio. Entonces dice Gross, cambio cognitivo hace referencia a cambiar la interpretación de la situación. Capaz tiene otro punto de vista que no le has dado. Entonces pensás, detenerse un momento a ver eso. Cambio cognitivo. Es la misma situación, pero puede tener interpretaciones distintas. ¿Perdiste el trabajo o ganaste la libertad? No sé, ¿de quién depende? De ti. Ese poder es tuyo. ¿Cuál vas a elegir? Modulación de la respuesta. Modulación de la respuesta hace referencia a, bueno, prestar atención, tener cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Y por eso a veces cuando no nos damos cuenta hay autores que te dicen, haz un registro emocional. Entonces, hoy me sentí y hace un registro en la tarde y entonces registra las emociones que viviste en el día, ¿ok? Pero si tienes un mínimo nivel de conciencia y haces memoria hacia atrás, quizás te das cuenta que las últimas dos ocasiones respondiste de manera excesiva. Por ejemplo, levantaste la voz. O, por ejemplo, te afectó muchísimo, más de lo que pensabas, ¿verdad? En una situación te generó mucha tristeza, ok. Si recuerdas un poco en ocasiones anteriores cosas similares. Entonces la modulación hace referencia, por ejemplo, si antes gritabas, modula ahora, ¿no? Este quinto elemento, este quinto factor te dice, no reprimas la emoción, no la escondas. No, te dice, expresa digamos, ese espacio emocional, dale cabida, pero modúlalo. Si antes gritabas, entonces ahora respira. Si antes corrías, entonces ahora camina. Es como decir, desde un punto de vista emocional, bajarle la intensidad. Pero para eso se necesita cierto nivel de conciencia y revisión. Por eso digo, si tú no te das cuenta, si estás en transparencia, va a ser difícil, casi imposible que lo puedas intervenir. ¿Y quiénes se dan cuenta y toman conciencia? Quienes se preocupan y se ocupan de su mundo emocional. O sea, quienes invierten tiempo en esto, quienes se observan, uy, aquella vez me pasó esto y reaccioné de esta manera, o sea, y no me gusta eso, me generó esta. Esos espacios reflexivos son clave para poder evolucionar. Bueno, vamos a otra técnica. Esta técnica, tampoco la inventé yo, por supuesto. Esto lo trae Stanislao Barrash en el libro de El Limbo. Se llama reposicionamiento emocional. Es muy sencilla, muy fácil. Se trata de, en esa cierta emoción que estás teniendo, en ese sentimiento, en ese espacio emocional, revisar las situaciones estrictas y tómate un tiempo para tratar de ponerte en el lugar del otro. Ejemplo, me despidieron, qué sé yo, perdí mi pareja, o más que perdí mi pareja que lleva el juicio, decir, se terminó la relación de pareja que tenía. Ponerse en el lugar del otro sería, a ver,
Vamos a ver, vamos a silenciar aquí a Hani, que me parece. No, Hani no, mira, me parecía la voz de Hani. Hani está perfecta ahí. Bueno, a ver quién será. A ver, para ver quién así, para poder silenciar. Nayadex puede ser. Ahí lo voy a silenciar. Solicitar para recta. No, ella tampoco. Bueno, ya está. Ya no sonó más. Bueno, entonces dice reposicionamiento. ¿Qué significa? Cambiar la posición. Reposicionar significa cambiar la posición. Entonces, si estás muy triste o muy frustrado o muy enojado o sientes que no tienes el control. Ejemplo, trabajo. Piensa, ponte en el lugar del otro. ¿Qué siente el otro? Pero dice, revisa las situaciones estrictas. Las situaciones estrictas son, a ver, bueno, yo tuve una discusión con mi compañero el viernes y, quizá el informe que me pidió no lo entregué. Ok, situaciones estrictas, esas son. Ahora me pongo en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si yo fuera mi jefe? ¿Qué pasaría si yo fuera mi pareja? ¿Qué pasaría si yo fuera mi papá, mi mamá, o mi hijo, o mi hija? ¿Qué pasaría? Si yo actuara de esa manera, o sea, si él actuara de esa manera, ¿qué sentiría yo? Entonces es como cambiar de rol. Cambiar de rol te va a permitir tener una perspectiva completamente distinta. Cambia el rol con la otra persona si es que hay otra persona involucrada. Cámbialo, a ver. Y ubícate ahí, a ver, y espera, a ver qué sientes. ¿Qué sentirías tú? Y seguramente que ahí vas a encontrar un espacio para tomar una decisión, un espacio para cambiar la emoción, para cambiar el sentimiento, para cambiar la conversación que estabas teniendo. Eso es lo primero, reposicionamiento emocional, ponerse en el lugar del otro a nivel emocional. ¿Qué siente? Con los hechos que ocurrieron, ¿qué puede sentir el otro? Después, la segunda es, imagínate en esta misma de reposicionamiento, ¿qué sentiría en esa situación que yo estoy atravesando? ¿Qué sentirían en esta situación que yo estoy atravesando? Qué sé yo, mi papá, ¿qué sentiría? ¿Qué sentiría mi mamá? ¿Qué sentirían mis hijos en esta situación? ¿O algún amigo? ¿Qué sentirían? Un jefe, un exnovio, exnovia. Entonces, reposicionarte en relación a personas cercanas, no con el que está directamente involucrado con la situación, sino con otras personas cercanas. Esa es una segunda postura. Y una tercera postura dentro de esta misma técnica es cómo esas personas se sienten sabiendo que tú estás atravesando esta situación. Ahora ya no cambias de lugar. Ahora tratas de indagar, tratas de suponer, tratas de identificar qué sienten ellas al saberte lo que tú estás atravesando. ¿Ok? Estas se las voy a dejar, todas las van a tener después. Entonces aquí tienen otra técnica que se llama reposicionamiento emocional. Te dan accesos. Ajá, esta me gusta muchísimo. Se llama autorregulación asertiva. Hay un libro que se llama Comunicación no violenta que nosotros por supuesto lo compartimos en la escuela, así que la mayoría de ustedes lo debe tener. Y si no lo tiene, se lo podemos facilitar, no hay ningún problema, pero está en la biblioteca virtual. ¿Ok? Que trabaja una de las técnicas que yo considero las técnicas más poderosas de comunicación, que es la comunicación no violenta. Yo creo que el nombre no le hace honor a la técnica, es muy buena. Y tiene 4 pasos esa técnica. Y les puse estos animalitos acá para generarles intriga de que lean el libro, porque él habla y hace ejemplos con animalitos, ¿viste? Él dice que a veces nos comportamos como chacal y a veces nos comportamos como jirafa. Está muy buena la metáfora que trabaja, ¿ok? Pero trae una técnica que yo se las voy a resumir, que tiene 4 elementos. Número 1, observación, la O de observación. Número 2, S, sentimiento, ya se los voy a explicar, sentimiento. Número 3, necesidad. Y número 4, petición. Préstenme atención porque si ustedes se logran llevar esto, yo creo que hoy mismo van a poder comenzar a construir otros espacios emocionales y relacionales con personas cercanas o con quien estén queriendo
intervenir y les interese una relación. Él dice 4 pasos. Número 1, observación. ¿Qué significa? Que cuando aparece una situación yo la observo sin juicio, es decir, no digo perdí el trabajo, no, digo fui despedido, ¿sí? No digo perdí mi pareja, no, digo se terminó mi relación. Observación sin juicio. No digo el escritorio está desordenado, sino digo los lapiceros están fuera de su lugar. ¿Sí? Más o menos me siguen. Sacar un poco el juicio en lo que es la observación de una situación. Si su hijo, usted llega a su casa y su hijo, su esposo, su pareja, ¿verdad? Usted encuentra la casa, usted le diría, echa un desastre, digamos eso. Echa un desastre ya es un juicio, ¿sí? Pero eso, para que usted haga ese juicio, hay ciertos elementos que están fuera de lugar, que a usted le hacen pensar que es un desastre. Entonces, en vez de decir es un desastre, diga, el piso está sucio, las medias están fuera de la cesta de la ropa sucia y los platos están sin lavar. Eso se llama observación sin juicio. Entonces usted no dijo es un desastre, usted habló de la situación sin juicio. ¿Ahí me expliqué un poco mejor? Bien, eso es lo primero que dice él. Dígase a usted mismo, observe la situación y converse de la situación sin juicio, solamente hablando de lo que hay. Después, trate de conectarse con usted y sienta. ¿Qué es lo que yo siento con toda esta situación? Siento enojo, siento rabia, siento confusión, siento tristeza, siento frustración. ¿Qué es? O sea, deténgase un momento y piense y sienta qué es lo que yo siento con esta situación. Ok, llego, las medias están fuera, eh, los platos están sin lavar. Bueno, ¿qué siento yo con esto? ¿Qué siento? Enojo, quizá. Ok, enojo. Entonces, listo, ahí termina el segundo paso. Número 3. ¿Ok? Necesidad. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita profundamente que no está teniendo? ¿Qué es lo que le da origen a ese sentimiento? Porque el ser humano tiene necesidades. Entonces trate de conectarse con su necesidad. Quizá lo que usted necesita es apoyo, ayuda. Trate de conectarse con esa necesidad profunda. Hay gente que lo que necesita quizá es escucha. Yo he escuchado algunos casos donde, por ejemplo, llega la hija a la casa y la madre le reclama y le habla de, qué sé yo, de, vamos a hablar, por ejemplo, de los muebles y le reclama sobre los muebles, ¿sí? Llega la hija a la casa, la mamá le reclama sobre los muebles, que no se mandaron a lavar, por ejemplo, ¿sí? Posiblemente en el fondo, su mamá, su esposo, su hijo no está hablando de los muebles, está manifestando una necesidad, que quizás sea de escucha, que quizás sea de atención, que quizás sea de afecto, pero que no sabe y que no lo está haciendo de forma directa. Lo está haciendo a través de otra cosa. Pero en el fondo lo que necesita no es que los muebles estén limpios, lo que necesita es que usted le dé atención, que usted le dé escucha, que usted le dé afecto, que usted le dé contacto físico. Entonces, es importante que puedan ustedes llevarse esta técnica de ver en la profundidad la necesidad del otro. No lo que dice, no lo que hace, porque eso no alcanza a veces. Necesitas estar atento de la necesidad verdadera. Y cuando se trata de mí también, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita esa almita? ¿Qué necesita Urbanito? ¿Qué necesita? Se ríe Lorena. Bueno, estoy tratando de avanzar a un cierto ritmo para que tengan la información, que tengan todo el material que está muy bueno. Bueno, comparto pantalla. Bueno, ajá. Y el cuarto paso es
hacer una petición amorosa y clara cuando sea necesario, ¿sí? Una petición amorosa y clara no significa que recoja las medias. No, te pido que la próxima vez que yo venga, antes de que llegue, recoge las medias y tengas los platos limpios. O sea, una petición amorosa y clarísima, que es lo... Haga el favor y deje el desorden. Deje el desorden, no dice nada, ¿viste? Es como que dice mucho, pero no dice nada. El desorden, el otro puede decir, ah, sí, recogió las medias y las metió en la lavadora, y el resto quedó igual. Porque lo que para mí es desorden, para el otro no, es otra cosa. Entonces la petición tiene que ser clara, dice acá. Eso cuando se trata de otro. Y cuando se trata de mí, también me puedo hacer alguna petición a mí mismo. O puedo hacer una declaración firme y comprometida. O sea, bueno, ya observé la situación, ya sé cómo me siento, ya sé que lo que necesito es apoyo, afecto, lo que sea que necesite, compañía. Y a partir de ahí hago una declaración. Bueno, a partir de ahora yo me comprometo conmigo mismo a hacer X cosas para mejorar esta situación. Ahí va a cambiar la situación. Cuando usted tiene una declaración firme, su mundo emocional también va a cambiar, porque usted ya está tomando control de la situación. Ya usted está involucrado, ya está trabajando en eso. O sea, no es que no, 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 usted ya declaró firmemente y va a empezar a trabajar en eso y su mundo emocional cambia. Bueno, hablemos un poco de esto, la reconstrucción lingüística de las emociones. ¿Ok? Esta es la tercera técnica, por así llamarlo. Se trata, ¿ok?, de traducir al lenguaje lo que hay en el fondo de las emociones. Es como construir una narrativa, y esto va a ser muy fácil. Busquen el papel y el lápiz que ya lo vamos a usar, ¿ok? Usando una narrativa en la cual podamos distinguir los actos lingüísticos. Esto es como deconstruir en el lenguaje o sea, traducir al lenguaje lo que pasa en el mundo emocional. Eso es. Y la técnica es la siguiente, fácil. Primero, yo me pregunto, ¿cuál es el hecho? Aquí le pone culebra, porque en el ejemplo habla de una historia donde usted va caminando y aparece una serpiente y le muerde. Entonces, es como decir, ¿cuál fue? Y eso es lo que causa el dolor. Entonces, ¿cuál fue la serpiente? ¿Cuál es la situación inicial que gatilló el resto de la reacción emocional? Hay que identificar eso. Número uno, ¿cuál fue? ¿Qué es? Es cuando me separé de la pareja, es cuando falleció un familiar, es cuando me despidieron del trabajo, es cuando me doy cuenta que mi vida no coincide con las expectativas que tenía, es cuando lo que sea, ¿sí? ¿Cuál es? Tratar de identificar cuál es el hecho, a partir de dónde apareció esa emoción, ese espacio emocional. Después, ¿cuáles son los juicios al respecto? A ver, yo juzgo que eso es malo para mí porque voy a estar sola. Yo juzgo que eso es malo para mí porque no voy a tener dinero. Yo juzgo que eso, o sea, ¿cuál es el juicio que hay? Identificarlo. Después, ¿cómo afecta mis posibilidades? ¿Ok? ¿Cuáles son los juicios al respecto? ¿Y cómo afecta eso a mis posibilidades? Bueno, en el futuro eso va a implicar que yo no pueda pagar el alquiler. Eso va a implicar que yo, qué sé yo, no tenga compañía en adelante. O sea, ¿cómo afecta eso mi futuro, mis posibilidades? Es el tercer elemento de la reconstrucción lingüística. Ya se los voy a mostrar en un ejemplo para que lo vean mejor. Después, ¿cuál es la predisposición para la acción? Es decir, ¿a qué me empuja esto? ¿A qué me empuja? Me empuja a quedarme quieto. Me empuja a ir y gritar. ¿A qué me empuja esta situación? O sea, ¿cuál es la primera pulsión que yo tengo? ¿Cuál es la predisposición? Les voy a mostrar después el ejemplo para que le quede más claro. Y después, la última parte de la reconstrucción lingüística de las emociones, ¿cómo puedo yo intervenir esta situación? ¿Cómo la puedo intervenir? Es decir, ¿qué puedo hacer para que esto sea distinto? ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Preparen ahí papel y lápiz para que puedan hacer ustedes, ¿sí? Ujú. Vamos a, yo lo estoy buscando acá. Acá. Vamos a hacerlo. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace y ustedes lo van a poder hacer. ¿Ok? Aquí está. Voy a darle escape. Les muestro un ejemplo de cómo se hace. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la tristeza y con el miedo, ¿sí? Y así ustedes lo van a poder hacer con cualquier otro espacio emocional. Comparto pantalla. Aquí está.
Ok, acá déjenme ponerlo en vista del moderador para que lo vean en grande. Aquí está, vista del moderador. Bien, ahí está. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tristeza, vamos a hacer una reconstrucción lingüística de esa emoción. En primer lugar, háganlo ahí ustedes con la emoción que, si quieren, lo ven primero y después lo hacen. Número 1, ya detecté cuál es la emoción. Ok. Después, ¿cuáles son las afirmaciones? Es decir, ¿cuál es el hecho? ¿Perdí mi pareja? No, no, no. Separación de la pareja. ¿Perdí mi trabajo? No, no, no. No tengo trabajo. Ese es el hecho. ¿Ok? No es gané mi libertad. No, 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 porque ese es juicio. Estamos hablando de afirmaciones. La afirmación sería no tengo trabajo. Eso es algo comprobable. Me separé de la pareja. Eso es algo comprobable. ¿Ok? Después de revisar los juicios. Es decir, ¿qué opino yo sobre eso? ¿Cómo me siento? Entonces, ¿cuáles son tus juicios al respecto? Por ejemplo, en el caso de separación de pareja, bueno, yo juzgo que siento que es una, sentimientos, es una situación dolorosa, me duele. ¿Cómo lo juzgo? Juzgo que es una pérdida. No, no gané mi libertad y ahora soy soltero. No, no. Yo lo juzgo como una pérdida. Perdí algo. Porque puedo tener el juicio de que gané la libertad. No, no. En este caso, perdí algo. ¿Y qué siento? ¿Qué más sientes? En este espacio habla sobre lo que sientes, en esta escalerita, en este peldaño. Me siento culpable. Ok, listo. Ya empezaste a desglosar la emoción. El hecho es una cosa. La emoción, lo que siento y mi juicio es otra. ¿Qué opinión tengo sobre eso? Y cómo me siento, es en este peldaño. Tercer peldaño, ¿cómo afecta eso mis posibilidades? ¿Ok? Bueno, en este caso de la separación de pareja, digo, se han cerrado una posibilidad para mí. ¿Por qué? Porque voy a estar solo o sola. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto es un juicio. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a estar solo. Resulta que al año, o a los 3 días, o a los 3 meses, me conseguí una novia, me casé. Era un juicio, no era una verdad, era mi juicio. Yo pensé que te iba a estar solo. Afirmaciones indecisas, juicios, cosas que yo creo que afectan mis posibilidades. Declaración. ¿Cuál es la predisposición para la acción? Aparece acá. ¿Cuál es la predisposición para la acción? Es decir, que yo descubra hacia qué lugar me está alando toda esa situación. Mi separación de la pareja, ¿a dónde me empuja? Bueno, me empuja a recogerme, me empuja a llorar, me empuja a recordar. Esta situación me empuja hacia hacer esas cosas. Que usted lo pueda identificar, eso es importante, porque usted se separa de la situación y la ve desde arriba, toma control, se hace consciente y es sincero y sincera. Bueno, esto me empuja a esto, me empuja a esto y me empuja a esto. Me empuja a recordar, a llorar y a recoger. Eso es lo que yo siento que hacia ese lugar me lleva. Ok, listo, ya lo tienes en el peldaño. Y después, para finalizar esta reconstrucción, lo que haces es preguntarte, ¿y cómo yo podría intervenir en esta situación productivamente? Ya identificaste cuál es el hecho verdadero, no el juicio, sino el hecho. Ya hablaste sobre lo que sientes. Bueno, siento esto, me siento culpable, para mí es una pérdida. Hablaste de una afirmación indecisa, es decir, bueno, yo creo que me voy a quedar solo. Date cuenta que eso es una afirmación indecisa, un juicio, no es la verdad. Posiblemente no es la verdad. Declaraciones, hace referencia a cuál es la predisposición, hacia dónde me empuja eso, y después cómo lo puedo intervenir. Esa es la última. Entonces yo puedo aceptarlo, perdonar, puedo pedir perdón también, diseñar una conversación, ¿ok? O cualquier otra cosa, salir a correr, meterme en baile. Todas esas cosas pueden ser mecanismos de gestión emocional. Cualquier cosa que abra una posibilidad. Hagámoslo con el miedo ahora, para que tengan dos ejemplos, no solamente uno, sino dos. ¿Cuál es el hecho? Hay una emoción, un estado emocional, miedo.
¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, anunciaron una reducción de personal. ¿Cuál es el juicio? ¿De dónde viene este miedo? Cuando yo digo, a lo mejor pierdo mi trabajo. ¿Ok? O el juicio, a mi jefe yo no le caigo bien. Ahí van a aprovechar para votarme. Tengo miedo. Juicios, conversaciones, no es la verdad, son tus conversaciones. Pero eso es lo que te genera el miedo. Pero esa conversación es diferente al hecho. El hecho real, sin juicio, es que anunciaron una reducción de personal. El juicio tuyo, tu conversación, es que tú no le caes bien al jefe y que posiblemente van a aprovechar para votarte. Eso es otra cosa. Afirmaciones indecisas. ¿Cómo afectas tus posibilidades? Bueno, si eso pasa, no voy a tener para comer. ¿Qué va a pasar en un futuro? Esto habla un poco más del futuro. No voy a tener para comer y posiblemente no voy a conseguir trabajo? Igual, son juicios también, ¿ok? Son afirmaciones indecisas porque usted está como diciendo una verdad que en realidad no sabe si es o no es. Declaración, ¿hacia dónde me empuja eso? Esta situación que estoy desglosando, ¿a dónde me empuja? Quiero huir, quiero que me trague la tierra. Ok, ya sé qué es, ya sé hacia dónde me empuja. Me empuja como a perderme. Ok, listo, lo tengo identificado. Ahora corto y digo, ¿qué declaraciones, qué pedidos puedo hacer yo? ¿Qué ofertas, qué puedo ofrecer? ¿Con qué me puedo comprometer para que eso cambie? Ahí aparece el poder generativo del lenguaje. No, a partir de ahora yo voy a hacer tal cosa. No, voy a hablar con esta persona y le voy a prometer que voy a ofrecerme para hacer tal cosa. Voy a pedir X cosa. Entonces, ¿cómo podría intervenir esta situación productivamente? Las cosas, en primer lugar, claro, las acepto. Después, le voy a pedir a mi jefe tener una conversación sincera. Ah, ya interviniste la situación. Averiguaré por un crédito para poner mi negocio. Ah, ¿ok? Intervienes. Entonces, esta pregunta es, ¿cómo podría intervenir la situación productivamente? ¿Ok? Déjenme ver qué tengo acá, ya para ir finalizando, porque ya estamos en tiempo. A ver cómo nos fue con esto. Sí, perfecto. Está perfecto. Bueno, y les voy a regalar algo que esto ya es un regalo desde mi experiencia personal que yo creo. Esto no lo leí en ningún libro, digamos, directamente así como se los voy a traer, no. Pero es por la mucha o poca experiencia que tengo, quizá les sirva, así que yo lo voy a compartir. Cuando hablamos de gestión emocional y de todo este mundo emocional, es importante tener en cuenta, al menos desde mi experiencia, en las distintas sesiones de consultoría y coaching que he tenido a nivel personal, que cuando yo me conecto con el servicio, mi mundo emocional cambia completamente. La satisfacción y la mezcla de emociones que se siente, que yo siento cuando estoy sirviendo a otra persona, o sea, siento que yo estoy contribuyendo con la felicidad de otro, eso es algo que cambia mi mundo emocional, que realmente me genera algo que no encuentro en otros espacios. No puede cambiar. Y eso coincide con esto que dice Víctor Frankl. Dice, ahí se abrió un micrófono. El éxito como la felicidad es el efecto secundario e inesperado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. A veces estamos tan enfrascados en nosotros mismos y no nos damos cuenta que una gran solución puede ser pensar en otro, pensar en otra, pensar en otros. ¿Qué les pasa a otros? Yo estoy triste, yo estoy así, yo estoy... ¿Y otros cómo están? Porque parece que ya hablas solo de ti. Si tratas de poner el foco en otras personas, yo creo que esa también sería una gran eh, técnica de gestión emocional. En este caso, traduciéndolo a la vida real, yo diría, evalúa la posibilidad de involucrarte en actividades sociales, en actividades de servicio, en voluntariados, porque eso, de alguna forma, también está apelando a tu necesidad de trascendencia, de dejar algo bueno para el mundo, de que tu existencia tenga sentido, de dejar el foco en ti mismo o en ti misma para poner el foco en otra persona que quizá incluso necesita más, y en ese espacio puede ser un gran espacio rico de aprendizaje para ti.
rico de aprendizaje y de poder tomar contacto con el valorar de una manera distinta tu vida. ¿Sí? Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Em, Vamos a abrir un espacio de 5 minutitos de preguntas y respuestas, si ustedes están de acuerdo. Voy a dejar de compartir. Espero que haya sido del máximo provecho para ustedes. Y bueno, abro el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tomarnos unos minutos. ¿Quién tiene alguna consulta, duda, intervención o algo que quiera compartir? Anímense. No los de Lorena, Lore, dale, Lore. Este es un espacio de respeto, así que pueden participar con tranquilidad, que este es un espacio de respeto absoluto. ¿Ok? Sí, bueno, la verdad es que te quiero dar las gracias porque definitivamente en mi expectativa, que la dije al inicio, está 100% cubierta. De hecho, todas estas técnicas que están expuestas por varios autores, una complementa a la otra, ¿no? Y, y en definitiva, es como la manera de una vez identificada la emoción, cómo podemos gestionarla y canalizarla, inclusive antes de que llegue, sabiendo cómo somos. Entonces, es un poquito el autoconocimiento nuestro, de quién soy, estar en estado consciente 100%, y bueno, hacer la gestión emocional, bien pues con el modelo de Gross, que es espectacular, igualmente con el de la comunicación no violenta y el otro modelo que por allí está, o sea que La reconstrucción como lingüística. Eso lo vamos a sí, ver. bueno, este último, magnífico. Bueno, creo que son 4 los que más o menos expusiste hoy, si mal no recuerdo. Está otro por allí del libro que se está manejando por cierto, en el grupo de lectura. Ajá. Que hay por allí. Entonces, a mí de verdad que es como que profundizar un poquito en cada una de estas técnicas y de una vez aplicarlas para que esas emociones que no son tan buenas, poder darles un mejor enfoque y poder gestionarlo Ujú. internamente. Bien. Gracias. Gracias, Lore. Bueno, miren, ven y les comento algo aprovechando que Lore trajo esto. Las emociones son como alarmas, son como el tablero, ¿viste? No son buenas o malas, sino que son funcionales o no. Por ejemplo, usted tiene muchísima alegría, pero usted va al funeral de la mamá de su amigo. Esa emoción, por más positiva que sea, en ese lugar es disfuncional. Usted necesita en ese lugar conectarse con la tristeza, porque si usted llega a carcajadas al funeral de la mamá de su amigo, no va a ser funcional, no va a ser bueno. Por eso digo, saquémosle la etiqueta de buenas o malas y veámosla como algo, unas mensajeras. Nos vienen a decir algo. Tristeza me viene a decir que necesito hacerme cargo de algo. Frustración me viene a decir que necesito hacerme cargo de algo. Entonces son bienvenidas todas. El tema es, ¿qué me viene a decir esta emoción? ¿De qué necesito hacerme cargo? ¿Por qué apareció? Entonces véanla de esa manera, como más mensajera. Me gustaría dejarles esa, como que tengan esa mirada. Hay cosas que no te estás haciendo cargo y por eso llega la emoción. Bien, gracias Lore, buenísimo. Esto no alcanza, ven que les digo algo, esto no, o sea, no crean de que vinieron a 2 horas y listo, te va a cambiar. No, no, no. Ustedes tienen los años que tienen siendo de la manera que son, actuando de la manera que actuaron. Hay redes neuronales ya construidas, ¿sí? Hay áreas que se encienden, que ya están conectadas. Y para cambiar eso no son 2 días ni 2 horas. Se necesita entrenar con gente, con profesionales, con gente que quiera hacer lo mismo. Y a veces tarda años. Entonces yo ya les digo para que se quiten de que con el curso les va a cambiar. No, 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 no. Yo no, con esto no aspiro a cambiar la vida a nadie.
que tengan herramientas, que empiecen a tener una mínima conciencia, pero les digo, esto no alcanza. Necesitan entrenar, ¿ok? Si es posible, en otros espacios. O sea, esto no le va a alcanzar. Esto se acuerdan hoy, mañana si no lo practican se acaba y capaz, bueno, si ven la clase, si intervienen, buscan otros espacios, ¿sí? Nosotros desde esa mirada es que ofrecemos la formación en coaching ontológico profesional, porque creemos y sabemos con evidencia científica que por más que la gente tenga toda la intención de cambiar, a veces no se puede solo, a veces no hay el contexto de respeto para que eso ocurra, no tienen las técnicas suficientes y por eso hacemos lo que hacemos, ¿sí? Así que bueno, un poco para que tengan en cuenta que por ahí, bueno, uno, esto se da lo mejor, pero 2 horas no alcanza, necesitas continuar con gente que lo haga, que lo esté haciendo, es todo un proceso, ¿ok? Entonces, que se hagan también esa idea. Bueno, ¿alguien más que quiera traer algo, que quiera agregar, que quiera hacer una pregunta? Hola, ¿se puede? Hola, Lisbeth, sí, pero obvio, ¿cómo que se puede? Si este es un espacio ya lo da súper abierto. Bueno, para ser sincera, lamentablemente yo me encuentro ahorita en Venezuela, en Suátegui, y la luz, la electricidad me ha fallado un montón. Ahorita, hace poquito volvió a llegar. Primero quisiera preguntar si esto va a quedar grabado para tomar algunas noticas, pero obviamente no completo. Ujú. Y bueno, que quería aportar algo, esto de servir es importante, esto último que dijiste, porque bueno, de hecho, si lo llevamos a la parte de la palabra, pues el gran maestro de todos, que Jesucristo, vino a servir y no a ser servido, y nosotros somos bendecidos, parece mentira, al servir. Y como dices tú, pues nos enriquecemos también, o sea, aprendemos de los demás. ¿Ves? Entonces esta última parte me gustó y quería preguntar si esto iba a quedar, no, o sea, nos las iba a facilitar Sí, los voy a esta subir en charla YouTube. Lo voy a subir en YouTube como algo privado y van a tener acceso las personas que tienen el correo, o sea, las personas que se inscribieron. Ah, ok, chévere. Bueno, es todo para darle la oportunidad a otro. Gracias, Lisbeth, un gusto. Y tranquila, fíjate, estás en Venezuela. Nosotros tenemos muchos de nuestros alumnos, la mayoría están muchos en Venezuela y esa Excelente. conversación no los ha detenido para seguir aprendiendo. O sea, se adaptan e incluyen. Se va la luz, bueno, la ven grabada. Se va la luz, Sí. bueno, toman nota después. O sea, usan la creatividad, pero superan esa conversación, superan ese obstáculo para que sepas qué es lo que tú estás haciendo justamente. Bueno, ahí está. ¿Quién más? ¿Alguien levantó la mano o abrió el micro? Ahí, Matilde, me parece. Sí, me pareció muy importante, Urbano, el tema de la autorregulación emocional. Es un tema que de verdad que aquí en Venezuela se ve mucho a diario en la interacción con los niños, con los jóvenes. Se está abordando un tema de la violencia y la agresividad, pero es porque no autorregulamos esas emociones desde el observador, ante lo que acontece con cada niño, con cada adolescente. Me pareció súper, o sea, me llegó. Venga, y les comento algo en Gracias. relación a eso, Mati. Gracias Como por siempre, traerlo. hermano. En relación a eso les comento algo, es decir, cuando ustedes vienen acá, están haciendo una inversión no solamente en ustedes, sino que en función de sus cambios, hay gente en su sistema que también va a poder aprender. Llámense hijos, llámense esposos, llámense hermanos. Entonces, esto no se queda solamente en que yo hice un curso, en que yo me formé, en que yo... No, no. Esto es algo que hay gente que ni siquiera se lo dice, pero te está viendo y está tomando cosas de lo que tú haces y capaz que te admira, capaz que toma ejemplo y no te dice ni una palabra y capaz que nunca te enteras. Entonces también véanlo desde ese lugar. O sea, esto se Ujú. trata de, digamos, de trascender a veces más de lo que la persona cree. Es importante estos Sí. espacios porque afectan todo un sistema. A partir de ahí, como yo vi cómo reaccionó mi mamá, cómo reaccionó mi papá ante esta situación, ahí yo aprendo. ¿Cómo hizo? Mira, mi papá habló, conversó, lo llamó aparte. No, le gritó ahí encima, delante de todo, se cayó. Ay, usted está ahí enseñando. O sea, es trascendental, no solamente para usted, sino también para sus hijos, para su círculo cercano. Entonces son cosas que, para tomar dimensión de lo importante, ¿no? De lo importante es la educación. Alguien la tiene que tomar.
Alguien tiene que agarrar ese papel de liderazgo. Bueno, yo voy a intervenir en esta situación. ¿Cómo lo hago? Empezando por mí. Ahí voy a silenciar ahí la silencié. Así. Empezando por mí. Eso también yo le llamaría liderazgo. Liderazgo desde la influencia, desde el servicio. Cómo reaccionó, cómo lo hizo. Y entonces tus hijos de alguna forma te ven. Es más, capaz que enseña más que dándole un sermón de, no sé, 3 horas. O gritos o lo que sea. Enseña más de la forma en que te vio. Yo creo que soy un deportista porque veía a mi tío que salía a correr todas las tardes en el aeropuerto y nunca me dijo haga deporte. No, no, yo lo veía nada más. Veía cómo era y veía cómo se manejaba y en muchas instancias uno aprende más de eso que de Ujú. lo que nos dicen. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta también. ¿Quién más? Gracias. Gracias, Mati. Dice acá, mientras tanto que van ustedes pensando, dice, Mayerlin dice, Dios es nuestro mayor servidor y no por ello es nuestro sirviente. No servir al mundo. ¿Cómo no servir al mundo? Dice, ¿cómo no servir al mundo? Dice Isabela, las emociones no son buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales según nuestro accionar, las consecuencias y cómo impactan nuestro mundo interior y el mundo del otro. Valeria dice, hermoso taller, cuando más gestionamos nuestras emociones, más autoconocimiento tendremos. Muchas gracias. Claro, es así y también es viceversa. Mientras más gestionamos, más autoconocimiento tenemos y mientras más autoconocimiento tenemos, más gestionamos. Hani, cada día más identificada con mis emociones, con mis acciones, con la influencia de ejercer en mi vida. Claro, amen las emociones, así, ámenlas, abrácenlas, son indicadores. Si es necesario regularlas o tener una conversación o negociar, lo pueden hacer, pero son bienvenidas. Vienen a decirles algo. Aprender del ejemplo, así es, reflejamos nuestro interior. ¿Alguien más? Vamos, anímense, ¿quién más? ¿Mm? ¿Algún caso particular que alguien quiera traer, que quiera consultar? ¿Mm? Anisbeli levantó la mano, Urbano. Ah, Anis. Hay una manito que te pones ahí también. Buenas tardes, ¿cómo están? Ajá. Mari también, Mari Molleja, Molle ajá. quería intervenir. Ok. Yo quería traer porque este tema a mí me ha gustado mucho desde que lo hemos visto en clase, porque yo soy una persona muy emotiva, pero me cuesta mucho demostrarlo, las emociones. Pensaba que si lo ocultaba, ya con eso estaba bien. Y luego que empecé a ver todo este tipo de herramientas que nos habías estado suministrando en clase, que son las que nos mostraste hoy, empecé yo a comenzar a gestionar mis emociones. Sin embargo, eso no fue, o sea, yo cada vez veía las laminitas, por ejemplo, de la tristeza, del enojo, y yo, ¿cómo las gestiono? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Y empecé a gestionarlas, y sin saber, yo he estado utilizando el del método de Gross, modelo de Ajá. Gross, Modelo de Gross. porque tú dijiste algo que es muy cierto, o sea, selección de la situación. Entonces, voy a traer un ejemplo para acá. Cuando yo estaba estudiando, en ese momento, los sábados en la tarde, siempre se reunía mi familia y se iban a la piscina y colocaban fotos y todos disfrutando. Y yo creo que ya lo hacían como por chocancia, para que a mí bueno, está estudiando ya toda la tarde y nosotros aquí en la piscina, aquí está la parrilla, aquí está esto, aquí está lo otro. Y un día yo elegí no ver más esa situación, pues y lo bloqueé. Y fue la manera de yo empezar a autogestionar o autorregular mis emociones, porque yo dije, no, o sea, si esto me está haciendo daño a mí, ¿por qué lo sigo viendo? Simplemente los eliminé, los bloqueé, aunque yo sé que ellos lo estaban haciendo, pero ya no permití que ver eso me hiciera daño, pues. Entonces no sabía que ese modelo existía, pero fíjate tú que ya el hacerme consciente de que tengo una emoción y que debía hacerme cargo de ella, me llevó a tomar esa acción. Entonces, muy importante la clase de hoy porque conocí otro modelo pues que puedo utilizar. Claro, que ya viene llevando a cabo.
es como les dije, eso es un modelo de autorregulación que de alguna forma te permite dar un primer paso, pero no es tanto para sostenerlo. Lo ideal en este caso particular es, bueno, a ver, a veces, digamos, la mayor posibilidad está en la no posibilidad. Eso también hay que aceptarlo. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa, bueno, hay veces en que uno intenta, no se pudo y bueno, y necesita aceptar y soltar. ¿Ok? También eso, eso es válido. Elegir otro espacio. ¿Sí? Y después quizá otra vez hacer otro intento, pero desde otro lugar emocional, ya no estás enojado, ya después puede abrir una conversación desde otro lugar. ¿Sí? Muchas más posibilidades de que las cosas, digamos, mejoren, porque ya, como dicen en Venezuela, ya como que se enfriaron las cosas. ¿Sí? Está buenísimo. Gracias, Anis. O sea, regular la emoción no significa solucionar la situación, significa regular la emoción. ¿Bien? Ajá. Hani, Sí, como dice, las emociones siempre van a estar allí. Esta clase en lo personal, entre otras cosas, me ha enseñado a no ser tan dura conmigo misma, aprender que, como tú bien dijiste, pues todas las emociones ¿por qué están ahí? Vienen a enseñarnos qué, ¿ok? Y definitivamente cada día, o sea, yo creo que yo debo de ser la más emocional de todos. A lo mejor todas dicen, no, todos somos emocionales. Pero en mi caso, yo siempre he trabajado mucho desde las emociones. Y es algo que tengo que regular. Quizás no la puedo quitar, como tú dices, muchos años, pero cuando llegas a ser bien consciente de lo que te está pasando, entonces, y todos los días ser consciente, porque a uno se le olvida, ¿sabes? claro. Entonces uno siempre trabaja en automático. Entonces, cuando llegas a ser bien consciente en cada momento, creas ese hábito. En estos días leí algo sobre la doctora Marian Romero, Roja, María Roja. Marian Rojas, ajá. Y creo que era de ella y hablaba sobre el frontal y lo que el hábito que uno tiene que hacerle. Después te lo comparto, se los comparto a todos. Y yo dije, es verdad, o sea, tú tienes que crear ese hábito y ese hábito no lo vas a crear de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo son los hábitos? No importa. Se te van a olvidar si no lo tienes presente constantemente. Y esta es una maravillosa clase. Aprovecho para decirte de verdad, gracias. Todos los días me digo a mis hijos, gracias por haber entrado en esta clase. Fabulosa, gracias. Bueno, Gracias. gente, gracias, Hani. Mati, te dejo para el grupo para que nos compartas después. Vamos a terminar la clase para honrar el tiempo con todos y que todos se puedan retirar. Si quieren, vamos a tomarnos una fotito. Quienes quieran encender la cámara, enciéndala un momentito. Así nos tomamos una foto. Y ya les comparto esta música mientras que encienden la foto. Gracias a todos, gracias. Ahí va la foto. Ahí va. 1, 2, 3. Ajá. Espérense porque falta el otro lado. Espérense que falta el otro lado. Ahí voy, ya va. ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? A ver qué pasa con el WhatsApp para enviarla. Ahí viene. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo? Gracias. Listo, ahí está. Nosotros sumamos uno. ¿Qué le voy a hacer? Gracias. Y es que gotas sobre gotas somos. Gracias a ti, Urbano. Gracias a ti, Urbano. Gracias a todos. Muchas gracias, Urbano. Gotas diferentes, pero gotas. Excelente. Es imposible. Excelente taller, gracias. Ahora viene y dice, Una marea de gente. todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo Hola, Kimi. compás. Y ahora viene y dice, Luz.
Lucy, entraste, ya está finalizando, Lucy. Pero bienvenida. Queda grabado después. Lisbeth, abrazo. ¿Qué le voy a hacer si yo Chao, chao, abrazo grande.